Helen the Reaper nos habla de terribles condenas y de individuos que fueron sentenciados por un crimen que no cometieron y que dieron con sus huesos en la cárcel o en el cementerio. Con todos vosotros, el malo que no fue. Buenas noches, queridos. La sesión de hoy se convierte en la primera parte de una doble, cuyo desenlace tendrá lugar en el siguiente capítulo de Proyecto Terror. Esta noche abrimos este malo que no fue de Helen the Reaper con la historia de Timothy Evans, un hombre desgraciado que acabó acusado de un doble asesinato que no cometió. Para él hubo consecuencias funestas, y es que el destino le había preparado una trampa mortal en un oscuro edificio de apartamentos del barrio londinense de Notting Hill. Atención a las pistas que dejará caer Helen durante su narración, pues señalan el argumento del próximo episodio de sus malos queridos. Pasad y prestad atención a lo que aconteció. Bienvenidos a la cripta de Proyecto Terror. Antes de empezar, quiero señalar que va a haber un nombre que aquellos que son asiduos al true crime, que les gusta también indagar en lo profundo, va a haber un nombre que les va a sonar y del cual, si me lo permites, en el próximo programa vamos a hablar de él más detalladamente. Vamos a hacer como un 2 por 1. Y como diría mi querido amigo Jack, vayamos por partes. Y el malo que no fue del que vamos a hablar hoy es Timothy Evans, un británico, concretamente de Gales. Tenía una hermana mayor que nació en el año 1921. Nuestro protagonista nació en 1924, concretamente en el mes de noviembre, y en abril de ese año el padre de familia abandonó a su mujer y a sus 2 hijos. Bueno, en ese caso, mejor dicho, a su hija, porque prácticamente se acababa de enterar que iba a ser padre por segunda vez. La madre de Evans se volvió a casar en el año 1933, cuando previamente había tenido otra niña de manera extraconyugal con alguien que no se sabe, o por lo menos no hay datos de quién fue el progenitor. Evans fue un niño con bastantes dificultades en la escuela. Tenía dificultades para aprender a hablar, para aprender a escribir, sobre todo también para aprender a leer. Entonces eso le llevó a tener bastante retraso en lo que es en el colegio, unido a que estamos hablando en los años 20, finales de los años 20, que no había una escolarización como hay ahora, produjo que nuestro protagonista fuera bastante retraído. Eso no impidió que tuviera una vida laboral bastante fructífera. Pero aparte de ese desarrollo escolar tan limitado que tuvo una verruga tuberculosa en el pie derecho que no curó nunca por completo, lo que le provocó faltar bastante tiempo a la escuela. Imagínate, la dificultad que ya tenía él de por sí, más esa ausencia prolongada, provocó un retraso escolar y un retraimiento, lo que es en su manera de ser bastante acusada. Tenía capacidad para leer relatos sencillos, cómics, pero cuando ya le presentaban párrafos largos o incluso el contratos laborales, libros, ahí ya mostraba esa dificultad. Es más, se cree que los patrones de las empresas en las que trabajaba abusaban precisamente de esa dificultad que tenía para leer, porque cuentan, todo es presunción, no hay nada exacto, que abusaban de él en el trabajo, le hacían meter más horas, le hacían tener los trabajos más duros, alegando que estaba todo dentro del contrato, y claro, como él tenía esa dificultad, no podía realmente saber si era así o realmente estaban abusando de él. Le gustaba el boxeo, le gustaba el fútbol, era seguidor
del equipo local. Y esa afición al fútbol fue también seguida por su vecino, del cual te he dicho que es un nombre que los amantes del true crime van a relacionar enseguida. John Reginald Christie. Fue su vecino de escalera y no voy a dar muchos datos sobre él. Si te parece, se los dejamos para el malo querido siguiente. Perfecto, ya nos has dado ese nombre como gancho y ahí lo dejamos. Perfecto, me parece muy bien, Helen. Intentó seguir en la escuela cuando se mudó su madre y su segundo marido de Gales a Londres. Y nuestro protagonista pues hacía pequeños trabajos como ayudante de pintor, ayudante de decorador, e intentaba seguir en la escuela para ver si podía avanzar un poquito más en sus conocimientos. Pero ¿qué pasa? Que necesitaban dinero en el núcleo familiar. Intentó trabajar en las minas de carbón y esa cojera, esa dificultad de andar que tenía debido a esa lesión, a esa verruga que nunca le curó. Y es unido también a esa, a esa incultura que él pensaba a veces que abusaban de él, que no sabía si era cierto, propició que el trabajo de la mina, que les hubiera venido muy bien económicamente hablando, tuviera que dejarlo. Entonces, sí es verdad que pasaron bastante penurias económicas. Volvió a mudarse y en el año 1946 se mudaron a un barrio muy conocido de Londres, Notting Hill. ¿A qué te suena? Muchísimo, ¿cómo no? Evans fue multado en una ocasión en el año 1946 por robar un coche y conducirlo sin seguro ni licencia. A pesar de tener esa cojera, esa minusvalía en el pie, era un chico bastante agraciado físicamente y se casó en el año 1947, concretamente en septiembre, con una chica a la que había conocido en enero de ese año en una cita a ciegas. Y al año siguiente su mujer se quedó embarazada de la que fue su única hija. Estando embarazada, se mudaron al último piso que compartió el matrimonio, el número 10 de Rillington Place en Notting Hill. Sus vecinos, como te he dicho, eran John Christie y su mujer. John Christie era un amable trabajador de correos de mediana edad, simpático, que vivía con su mujer y digamos que era un matrimonio aparentemente feliz. Recalcando lo de aparente, o sea, lo de aparentemente amables, simpáticos o bien educados o que diesen esa imagen de afabilidad, John Christie y su mujer, eso lo metemos entre comillas y ahí lo dejamos. Lo que sí te diré del matrimonio de nuestro protagonista y de Beryl, su mujer, es que era un matrimonio que discutía bastante, que a la hora de discutir, digamos que no se guardaban las cosas para adentro, sino que eran los dos de carácter bastante explosivo y parece ser que la mujer era una mala ama de casa, que no sabía manejar el dinero, que no sabía hacer nada bien, que era una vaga. Timothy le echaba en cara todo el tiempo que pasaba afuera y eso también contribuyó a que Timothy tuviera bastantes aventuras extraconyugales. Pero como te he dicho, era un matrimonio bastante explosivo y esas discusiones provocaron lo que le pasó al final a nuestro protagonista. Como te he dicho, era un hombre bastante agraciado físicamente, tuvo numerosas aventuras extraconyugales y eso también contribuyó a que gastara más dinero de lo que debía en esas aventuras. Todo lo que no daba en su casa para su mujer y su hija recién nacida, lo gastaba en la compañía de otras mujeres, o bien profesionales, o bien para intentar agasajarlas y así comprar esa compañía, ese calor que, según parece, él alegaba que le faltaba en el calor de su hogar. También hay que decir que Timothy tenía un temperamento bastante violento físicamente hablando, no solamente era agresivo de manera verbal. Parece ser que golpeó a su esposa en numerosas ocasiones. Una amiga de Beryl, Lucy, describió cómo una vez presenció a Timothy abalanzarse sobre su mujer y golpearla con la mano en la cara y en el cuerpo.
y que ella por eso presentó después numerosos hematomas. En el año 1949, Beryl les dijo a Timothy que estaba embarazada de su segundo hijo y al final decidió abortar debido precisamente a esa carencia económica, porque Timothy la convenció que no era el mejor momento para tener un segundo hijo y se sometió a un aborto clandestino del cual no se sabe si luego tuvo alguna consecuencia física, ya que desgraciadamente la vida de Beryl no se prolongó por mucho tiempo más. En el año 1949, concretamente un par de meses después de abortar Beryl de su segundo hijo, Timothy Evans se presentó en la comisaría de Merthyr-Tydfil, el barrio cercano donde él vivía, para decir que su esposa había fallecido en extrañas circunstancias. Primero dijo que la había matado él accidentalmente al darle con una botella, cuando quiso ver que realmente hubiese abortado, y que se deshizo del cuerpo en una alcantarilla. Después dijo que él no había sido, que se había ido a Gales a hacer unos arreglos. Después también estuvo la policía buscando en esa supuesta alcantarilla en la que parece ser que él dijo que había tirado el cuerpo y no encontró nada. Por lo que Evans cambió su versión nuevamente y dijo que Christie, su vecino, fue el que se ofreció a practicarle el aborto a su mujer, que en un principio no quiso delatarle porque, como si recuerdas, te dije que fue un aborto de manera clandestina. Entonces, claro, era tan buen vecino que no quería incriminarle en un asunto turbio. Entonces dijo que al final había sido su vecino el que le había hecho el aborto, pero que no le quiso incriminar. Todas estas incoherencias, todos estos cambios de declaración hicieron que Evans fuera detenido. Se encontró el cuerpo de la mujer y de la niña. Pero antes de eso encontraron primero un fémur humano que estaba cerca de un jardín de donde vivía el matrimonio con la niña. Después, el 2 de diciembre, casi 2 semanas más tarde de ser arrestado Evans, encontraron el cuerpo de Beryl envuelto en un mantel en el lavadero del jardín trasero. Ese jardín era, digamos que común del edificio, no era solo de propiedad de ellos, con lo cual podía haber sido cualquier vecino, pero debido a lo que te he dicho, a esos cambios de versión, a ese nerviosismo, a ese fémur que se encontró, echaron la culpa a nuestro protagonista. También hay que declarar que Geraldine, el pequeño bebé que tenía el matrimonio, se encontró también envuelto junto al cuerpo de su madre. Esto llamó la atención a la policía, ya que Timothy sí había declarado haber matado a su mujer, que lo había confesado a pesar de esos continuos cambios, pero en ningún momento habló de su hija. Eso hizo en un principio a la policía desconcertarse, pero luego no le dieron importancia, con lo cual fueron declaradas víctimas de Timothy Evans. No encontraron más restos óseos. Christie ayudó a sacar el cráneo, incluso hay que decir que luego, bueno, mejor esto lo dejo, no voy a dar más datos, simplemente diré que Christie, como buen vecino y buen samaritano, ayudó a la policía a ver si había más víctimas en la parte correspondiente de jardín de nuestro protagonista. Le mostraron a Timothy la ropa que le habían quitado los cuerpos de su esposa e hija y le informaron que ambas habían sido estranguladas. Él, en un principio, como que se sorprendió de cómo había sido la manera de morir de su familia, pero luego confesó que a su mujer la había estrangulado durante una discusión por detrás y que a la niña lo había hecho 2 días después, porque desde que falleció la madre la niña estaba llorando desconsoladamente y les volvieron tan locos los lloros del bebé que decidió matarla junto a su madre, y que después se marchó a Gales con su familia hasta que no tuvo más remedio que volver a Londres. Hubo muchísimas declaraciones contradictorias de Evans.
En una circunstancia normal, la policía podía haber dudado de esas confesiones precisamente por esas contradicciones, pero dijeron que lo que quería era despistarles, que por eso hacía tanta contradicción, pero que realmente era él el culpable. A últimas horas de la noche le interrogaron, por lo que se vio también hubo algo de golpes, algo de maltrato policial a Evans como para intentar sonsacarle más información, pero al final firmó una falsa confesión con todo lo que dijo la policía haber encontrado, afirmando que él era el culpable no solo de lo que había encontrado de su mujer y de su hija, sino de algún otro resto humano que fue apareciendo más tarde. Es más, no hubo muchísimo examen forense, ya que como él firmó la confesión, aunque no fue sacada de manera legal, no se hicieron exámenes forenses definitivos para ver realmente cuál fue la causa de la muerte. Evans estuvo en aislamiento 2 días antes de ser entregado a las autoridades. Solo sabía que habían encontrado el cuerpo de su esposa y el de su hija, debido a esa ropa que le mostraron. Luego parece ser que en un libro que escribió un periodista antes de la ejecución de Evans, se mostró bastante afectado y bastante apenado y pensó que podía haber hecho algo por evitar la muerte de su esposa y de su hija, y que parece ser que esas muertes le produjeron un golpe psicológico bastante profundo. En enero de 1950 fue llevado a juicio. Fue un juicio bastante rápido para lo que debiera ser un juicio por doble asesinato, ya que empezaron a mostrar pruebas y mostraron esa declaración firmada, aunque era mediante pruebas falsas. Entonces decidieron que realmente Timothy Evans era culpable del asesinato de su mujer y de su hija. Aconsejado por su abogado, Malcolm Morris retiró su confesión durante las consultas. Incluso dijo quién para él era el culpable de esas muertes, pero no sirvió para nada. Fue declarado culpable y 2 de los testimonios que contribuyeron, mejor dicho, a la culpabilidad de Evans fueron la de Christie y la de su mujer. No mintieron cuando decían que les oían discutir mucho, que a veces ella iba con golpes por la cara, por el cuerpo, que oían llorar mucho a la niña. Es cierto que tenían problemas económicos, reconocieron lo del aborto que le habían practicado, pero dijeron que todo había sido orquestado y mandado por Timothy Evans. Es más, dijeron que, aunque era una persona aparentemente normal, también presentaron algunos testigos que declararon esa doble o triple vida que tenía con otras mujeres, con lo cual Timothy Evans pasó de ser un marido y padre de familia afectado por la muerte trágica en trágicas circunstancias de su familia, a un hombre señalado, a un adúltero, a un maltratador e incluso a un hombre que, aun siendo ilegal, había hecho que su mujer abortara de manera clandestina porque no quería tener ese segundo hijo. Como te he dicho, el juicio fue bastante rápido. Duró solamente 3 días. Hubo muchas pruebas que podían haber ayudado a Evans que no se mostraron al jurado. Eso también contribuyó a que el juicio fuese rápido y fuese declarado culpable el 20 de febrero. El 9 de marzo de 1950 fue ahorcado en la prisión de Pentonville con la presencia únicamente del juez y el verdugo. Tiempo más tarde se descubrió quién fue realmente el culpable de la muerte de la mujer y de la hija de Timothy Evans. En el año 1955, 5 años después de morir nuestro protagonista, se empezó una campaña para intentar limpiar su nombre
porque ya se había detenido al verdadero culpable. Y realmente se consiguió limpiar el nombre, pero como no tenía ya familia, no se localizó a las hermanas, no hubo esa compensación económica, aunque sí es cierto que hay un monumento en el cual se ve que Timothy Evans fue inocente del asesinato de su mujer y de su hija. Ponemos punto y seguido a la sesión. Recordad que esta historia continúa en el siguiente capítulo. Os esperamos aquí muy pronto en la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.